¿Qué litigios? Sé que hay algunos que además has platicado de ellos públicamente y que son, pues como son de interés público, creo que se pueden contar. El de las sentencias de Zacatecas, que no sé, ese tema a mí me entusiasma, porque creo que va a contribuir. O sea, lo que ustedes lograron con ese litigio que ahorita te voy a pedir que nos cuentes, es una palanca de cambio jurídico para el país enorme, que es la rendición de cuentas y la publicidad al por mayor de lo que hacen los poderes judiciales. O sea, ese es un avance importante. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo surge? Mira, en 2017 empezamos a revisar cómo estaba construida la transparencia judicial, ¿no? Desde la nueva Ley General de Transparencia, ¿no? Y la nueva Ley Federal de Transparencia, cómo estaban también pues construidas las leyes de los estados. Y platicando con otra asociación civil, pues nos dijeron, es que no es posible que la ley hoy en día permita una discrecionalidad casi absoluta para publicar sentencias, ¿no? Y la semana pasada lo platicábamos en un foro, ¿no? Así es, y coincidimos. Es como si la ley permitiera en México que la administración pública no tuviera que reportar o que dar a su arbitrio el reportar la manera en la que ejerce los recursos públicos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Por ejemplo. Esto estaba construido a partir de un concepto que era el de interés público. El de interés público. Imagínate que... Pero ¿a criterio de quién? O sea, ¿se van a publicar las sentencias de interés público a criterio de...? A criterio de la persona que emite la sentencia. Ah, caray. Entonces, pero por eso quiero hacer un poquito la comparación con la administración. Es como si estuviera a criterio del secretario de Obras de la Ciudad de México si hace público la manera en la que gastó para hacer determinadas obras, ¿no? Y es también un poquito el absurdo si quedara al arbitrio del Congreso de la Unión si se publican en el diario oficial las leyes que se vayan emitiendo. Oye, pero entonces esto que estás diciendo de veras es muy llamativo, por no usar otro adjetivo, porque las peores sentencias son las que menos vas a publicar, donde puede haber cosas raras, ¿no? O argumentos así sospechosos, o que digas, oye, ¿y este juez por qué llegó a esta conclusión? Pues esas nunca, si es a criterio del propio juzgador, van a ser de interés público. Esas son las que más vas a esconder. Así es. Si el juez recibió un soborno para fallar en determinado sentido, no va a considerar de interés público ese fallo y pues eso es en perjuicio no solamente de quienes litigamos, sino de estudiantes de derecho, de periodistas, ¿no? Es importantísimo para la labor de investigación periodística el tener un acceso completo y correcto y con una buena clasificación, como platicabas el otro día, sí, de las sentencias, ¿no? Precisamente para saber en dónde está el interés público periodístico, ¿no? Estudiantes de cualquier carrera, ¿no? Puede tener interés en la publicidad de las sentencias. Imagínate. Entonces, encontramos ese problema, Miguel, en la Ley General de Transparencia, en la Ley Federal y en las leyes de los estados. Y textualmente decía que deben ponerse a disposición del público las sentencias que sean de interés público. Y había unos lineamientos del INAI, del Sistema Nacional de Transparencia más bien, que decían que será de interés público aquellas sentencias que tengan la importancia y trascendencia suficiente y necesaria. Es decir, la dejaba también a la completa discrecionalidad del que emitía el fallo. Lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, lo que dijimos, bueno, a ver, vamos a diseñar una estrategia para llegar a la Suprema Corte. Esto fue en 2017. Y que al final la Corte, en una interpretación conforme, diga, no es inconstitucional la norma, porque todas las sentencias son de interés público, ¿no? Y así se protege la norma. La verdad es que queríamos ganar perdiendo, sí, ¿no? Claro. Y pues lo que hicimos fue, vamos a tomar el estado más opaco de todos. Híjole. Que era Zacatecas. Digo, muchos competían, estaba muy reñida ahí Me imagino, porque debe haber, ¿no?, una competencia hacia abajo, ¿no? Exactamente. Hijo, como cosa. Las competencias en materia de corrupción, ¿no? Sí, en el mundo, ¿no? Y los países. Entonces, Zacatecas tenía un sistema muy bonito en su página de internet, sentencia de interés público, artículo 73, fracción segunda, ley general y el artículo de la ley de Zacatecas,
y le picabas y descargabas las sentencias de 2016, ¿no? O 17. Y salió un archivo de Excel que decía, no hay sentencias consideradas de interés público. Entonces, no había No una hay. sola. No había una sola sentencia. No, bueno. Cumplían con la Imagínate. norma literalmente, pues quizás sí. Pero, Oye, a mis o sea, 40 y tantos jueces no se les hizo de interés público ninguna sentencia. Entonces estamos publicando en este sistema en este Excel que no hay de interés público, entonces cumplimos con la norma, ¿no? Y muchas veces tenemos que entender que es falta de recursos, ¿no? Y por la falta de implementación de estos sistemas. Pero quien quiere revisar la sentencia no tiene la culpa de la falta de recursos. sí, yo creo que el tema de falta de recursos también hay que tomarlo con cierta... Así es. No, porque es que no tenemos... Bueno, sí, pero para otras cosas sí. Así es. ¿No? O sea, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue demandar a mi nombre a todos los jueces de Zacatecas. Como decía el otro día, igual en unos años no voy a poder llevar litigar asuntos en Zacatecas, locales. Bueno, ahí te mandé a asocias con todos, algún ¿no? despacho local que te ayude. ¿No? Y también como para hacer un poquito más de ruido, porque también importaba mucho, y hay que decirlo, el tema mediático. Sí, claro. Que se supiera en los medios del estado de Zacatecas que llegó un loco a demandar a todos los jueces por algo que es cierto, una opacidad total en la labor judicial. Y fui también con Chihuahua y demandé a los 219 órganos jurisdiccionales que en ese entonces tenía Chihuahua. Precisamente para también hacer un tema más mediático, pero a nivel nacional. Y planteamos precisamente la inconstitucionalidad de la ley general y además las omisiones. Prestamos también una solicitud donde argumentaron con base en el artículo de la ley general que pues esa era su justificación para no publicar las sentencias porque no eran de interés público. Nos fuimos en contra de la norma precisamente porque no la están aplicando y contra las omisiones de los jueces. Sobreselló, por supuesto, por falta de interés, ¿no? Legítimo, el juez de distrito, y el tribunal colegiado pues dijo, oye, no voy a resolver algo que pudiera perjudicar a mis jueces locales del estado, ¿no? Entonces lo mandó a la Suprema Corte y pues fue la resolución que tuvimos en febrero de este año, en donde por unanimidad... Una gran sentencia, creo yo. Así es. Del ministro Juan Luis González Alcántara. Así es. Y precisamente es todas las sentencias que se emitan en México por parte de órganos jurisdiccionales, porque pues también incluyes todavía no han terminado de evolucionar, pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje, correcto. Incluyes también el Tribunal Superior Agrario, incluyes el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los locales. Todos los fallos que se emitan en el país deben ser de interés público. ¿Por qué? Porque los jueces rinden cuentas a través de sus sentencias. El juez te habla a través de sus sentencias. Entonces, y también aprovechamos en 2019, que se hizo hasta 2020, aprovechamos el vuelo mediático que tenía este tema de transparencia judicial y pues desde la sociedad civil cabildeamos la reforma a la ley general, ¿no? Dijimos, oye, empezamos con un par de juicios interesantes, vamos a acercarnos, vamos a tener interlocución con alguien en la Cámara de Diputados, precisamente para meter esta iniciativa. No fue ciudadana, fue a través de una diputada y pues hubo un consenso interesante en prácticamente toda la Cámara Baja y en la Cámara Revisora, que fue la Cámara de Senadores, y pues esto fue publicado en agosto de 2020. Que curiosamente se cruza con la sentencia de la Corte, ¿no? Porque la sentencia de la Corte dice, bueno, es que al momento de pronunciarse ya estaba reformada la ley. Hay una visión más tradicional te hubiera dicho, te quedaste sin materia. Lo que pasa es que también impugnamos los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y además las omisiones de los jueces de Zacatecas. Correcto. Entonces tuvimos un pronunciamiento donde decía, en efecto, hubo esta reforma a la ley general, se sobresee por esta parte y además se hizo énfasis en que todas las sentencias son de interés público. Sí, no, eso está genial. Los lineamientos del INAI pues sí fueron, sí tuvieron un problema ahí en la sentencia de la Corte y por supuesto pues los jueces estamos ahorita en el cumplimiento de la sentencia, pues el Poder Judicial de Zacatecas tiene que cumplir, sí, ¿no? Y si no hay recursos, eso no es problema del ciudadano. Sí, no, pero
Hay unos párrafos en esa sentencia de la Suprema Corte preciosos, porque te dicen, a ver, ¿cómo puede haber ejercicio de función judicial que no sea de interés público? ¿Qué hacen los jueces? Aunque resuelvan un tema de divorcio, un tema de adopción, un tema de arrendamiento, pero el ejercicio de la función judicial es un ejercicio de interés público en sí mismo. Sí, precisamente son versiones públicas las que deben elaborarse. Sí, no vas a poner el nombre de la menor, que salió el otro día la sentencia de lectura fácil de la menor con leucemia en el estado de Puebla, ¿no? No vas a poner el nombre de la menor, vas a poner sus iniciales o vas a poner asteriscos. Tampoco hay que abusar de los asteriscos, ¿verdad? Como comentabas el otro día. Es un Pero, tema. Pues esto no significa que el criterio con base en el cual resolvió el juez no tenga que ser publicitado, ¿no? Sí, lo que nos interesa saber son los argumentos, las razones, la construcción discursiva del fallo. A eso tenemos derecho todas las personas del país. Y lo que uno también le importa muchísimo es la congruencia, sí, ¿no? Por los famosos cambios de reflexión, ¿no? Las nuevas reflexiones. Las nuevas reflexiones, pues que eso no siga sucediendo, que sucede en la Corte. En todos los niveles. Ministras y ministros de la Corte suceden los cambios de reflexión, las nuevas reflexiones. Y pues por supuesto, si el juez local, ¿no? En cualquier estado de la República, pues resolvió de determinada manera un asunto de patria potestad y después pues le ofrecen dinero para resolver los mismos hechos, ¿no? No más que en un caso concreto distinto, oye, pues si ves tú una falta de congruencia y hay una alerta, claro, precisamente para ver qué está pasando con ese juzgador, ¿no?